Muy buenos días, amados hermanos y amigos que me escucháis. Llegamos al viernes otra vez, finalizando esta semana en la que hemos meditado en el mensaje del Señor a la iglesia en Sardis. Como hemos dicho, ha sido una semana en la que hemos tenido que destacar a una iglesia que agonizaba. El domingo nos preguntábamos, ¿a dónde te llevaremos, iglesia? ¿Tendremos que llevarte a un hospital o tendremos que llevarte a una funeraria? Y la verdad es que no queremos llevarla a una funeraria. Si vamos al hospital es porque hay esperanza, es porque hay vida. Y esto es lo que parece haber en esta iglesia, dado que el Señor, aunque le recrimina su fama y el vivir del ayer y toda la apariencia, en realidad hace una declaración contundente. Tienes fama de que vives, pero estás muerta. Estaba muerta en la dinámica de vida, no es que no hubiera realmente vida, pero él la estaba viendo en esa triste condición. Y esto es una seria advertencia para nuestras iglesias también y para cada uno de nosotros en forma individual. En la descripción del vídeo os voy a colocar el enlace a una preciosa canción del grupo de alabanza de la iglesia, Gracia Sublime es. Todo es por gracia. En realidad no hay en nosotros mérito alguno, pero sí debe haber una respuesta de entrega, de fidelidad, porque como leíamos ayer en la idea principal del mensaje del domingo pasado, eso es exactamente lo que Dios busca, fidelidad. Él no quiere éxito, no quiere fama, no quiere aquello que puede a nosotros parecernos indicadores de éxito aquí sobre la tierra. Para Dios, el éxito radica en vivir, en servir vidas íntegras, vidas fieles. Llegamos entonces a versículos 5 y 6. Vuelve, aunque ayer lo hemos mencionado, vuelve a hablar de vestiduras blancas, pero comienza con la frase, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos explicado anteriormente porque el que venciere es una frase que está repetida a cada una de las iglesias. No la podemos pasar por alto. Vencedores, pues somos vencedores en Cristo. El vencedor es el creyente perseverante en Cristo, porque la victoria está en Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La victoria está en Jesús. Es la victoria del que vive una vida de fe. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que al estar en Cristo debe eso expresarse en una victoria real, tangible, cotidiana, dinámica, palpable en cada una de nuestras vidas. Esa victoria viene del poder de la comunión con Cristo. En Juan capítulo 15 Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es la victoria del que se fortalece en el poder de Dios y se viste con las armas del enemigo para resistir, del Señor para resistir al maligno. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo.
Así que la victoria del que se fortalece en el poder de Dios se viste con las armas del Espíritu para resistir al maligno, para vencer al enemigo. Al fin de cuentas, la vida victoriosa es la vida de aquel que se deja conducir por el Espíritu Santo. Digo pues, dice Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el creyente vive en el Espíritu, como lo hemos considerado los 2 primeros días de esta semana, cuando el creyente no entristece, ni contrista, ni apaga al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es permitir que Dios nos llene, es que nosotros nos entregamos a la guía del Espíritu y como hemos dicho ya, no se trata de cuánto tenemos nosotros del Espíritu, sino de cuánto tiene el Espíritu de nosotros, cuánto tiene de mí. En eso consiste la llenura del Espíritu. El Espíritu Santo nos es dado como un sello, somos bautizados por Él y luego tiene la capacidad de llenarnos cuando nos entregamos plenamente a su voluntad y entonces seremos vencedores. Ahora el Señor agrega una segunda promesa. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en presencia de mi Padre y de sus ángeles. Y en el original repiten sus dos formas el adverbio simple de negación, ou me. Y esta repetición es enfática y equivale a de ninguna manera, en absoluto, jamás. La promesa se halla primero en forma negativa, no borraré, y después en forma positiva, reconoceré, confesaré. La primera parte de la promesa requiere una explicación, porque sería equivocado, un grueso error contrario al conjunto de la palabra de Dios, deducir de aquí que los que han sido escritos en el libro de la vida del Cordero pueden ser borrados de él y perder así la salvación adquirida. La frase ha de entenderse en el contexto histórico en que se redactó y se alude a lo mismo que en 22:19, a la descripción general de los registros de los respectivos municipios en los que se iban añadiendo los nombres de los que nacían o venían a residir en la localidad y se borraban los nombres de los que morían o se marchaban de la ciudad, tal como se hace hoy en un censo de una población. Por eso concluimos que conforme mueren los no creyentes, sus nombres son borrados de este libro, de modo que en el juicio final, que aparece en Apocalipsis 20, 12 al 15, el libro contiene solo los nombres de los creyentes. Así que dice, será vestido. Dice aquí, no borraré su nombre del libro de la vida, le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hay tantos pasajes bíblicos que enseñan la seguridad de salvación, empezando por Juan capítulo 3, versículo 16, siguiendo por Juan capítulo 5, versículo 24, escudriñad las Escrituras, es decir, ellas dan testimonio de mí y ellas son las que comunican la vida. Podríamos mirar todas estas citas, Juan 3:16, Juan 5:24, Juan 6:39, Juan 10:27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de allí. Y luego otros versículos como 2 Timoteo 1, 12 o Hebreos 6, 4 al 6, 1 Pedro 1, 3 y 5. Todas estas referencias nos hablan de la salvación de Dios, que es segura, perfecta y definitiva para quienes han recibido a Cristo por la fe. En el momento de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo hasta el momento de la redención de esa posesión adquirida. La acción del Espíritu permite al creyente perseverar en la vida nueva, separados de la corrupción.
pero también el ministerio de abogado que Cristo realiza y la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado. Así que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La determinación del Padre es que no se pierda ninguno de aquellos que han sido salvos, y la acción de Dios permite que el creyente no caiga de la gracia para perderse en la eternidad. Así que aquel que ha venido a los pies de Cristo y ha experimentado esta bendita salvación, le han sido perdonados todos los pecados, tanto los pasados como los presentes y aún los futuros, porque Pablo lo dice claramente en Romanos 8:1, ya no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación produce una situación de paz definitiva entre Dios y el pecador justificado. Así que los creyentes que pidieron a Dios ser quitados del libro de la vida, que fueron Moisés y Pablo, esto les fue negado, porque la salvación, como el nacimiento físico, es un hecho irreversible. Nacemos a la familia de Dios y ya nada puede cambiar esa situación. Y hay una tercera promesa: confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Esto significa que quienes le confesaron a Él, Él les ha de confesar a ellos. Delante de mi Padre, porque nos reconoce como suyos. Los que habían mantenido una confesión de fe consecuente, confesando a Cristo delante de los hombres, serían confesados por Él delante del Padre y de los ángeles santos. Es decir, que se gozaron viendo la salvación de los que ahora son reconocidos como hijos de Dios por Cristo mismo. Hay gozo delante de los ángeles de Dios, dice el Señor en Lucas 15:10, por un pecador que se arrepiente. Así que, amados hermanos, aquel que tiene oídos para oír, oiga la bendita declaración delante de los ángeles santos. Estos que fueron pecadores son declarados y reconocidos como aptos para participar de la gloria eterna. Qué bendita experiencia será escuchar al Señor Jesucristo reconocernos como suyos. Por eso, mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias te doy por el mensaje a Sardis y a mi vida esta semana, que pueda responderte en santidad, en mayor fervor, en servicio íntegro y en plena fidelidad a ti. Te alabo y te bendigo hoy. Recuerda pinchar el enlace en la descripción del vídeo y acabar esta semana de meditación alabando al Señor por su gracia insondable, una gracia sublime que ha tocado y transformado nuestras vidas en el presente y para toda la eternidad. Que tengáis un muy buen fin de semana, que el Señor os bendiga. Estad atentos al culto del domingo, donde vamos a hablar sobre la iglesia a la Odisea, y será el tema que el lunes, en la voluntad del Señor, hemos de afrontar. Que el Señor os bendiga.